Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero que se encuentren bien. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Hoy es lunes de escuela para padres, pero desafortunadamente hoy tuvimos un pequeño incidente con la tecnología y es por eso que ahorita Miss Judith no nos puede acompañar porque sí está teniendo algunos problemas con la conexión en internet. Ya saben, este tema del internet que realmente nos afecta a todos, que es bastante, ¿cómo decirlo? Híjole, con la compañía adecuada no tienes problemas, pero hay tantas compañías, tantos malos servicios que honestamente no dejan de generar conflictos. La verdad es que sí. Entonces es por eso que estamos empezando tan tarde. De hecho, estoy a la espera de que Miss Judith llegue a dar la clase, pero si no es así, pues bueno, ¿qué creen? Hoy el diablo es el maestro sustituto. Hoy estamos de maestro sustituto aquí en el aula de Miss Judith. Nos metimos hasta acá para empezar a dar la clase y pues ya, ni modo, ni modo. Así es esto. ¿Qué creen que el maestro de computación falló y no nos tuvo la conexión adecuada? Entonces, pues aquí andamos de maestro sustituto, cubriendo a Miss Judith, porque no crean que se fue a algún paro de la sección de Oaxaca, acá a tirar malos rollos y a prenderle fuego a las puertas del Zócalo y todo eso. No, 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 no. Miss Judith es responsable y bueno, lo único que sucedió es que, pues sí, nos falló la tecnología. Entonces, como nos falló la tecnología, pues obviamente tenemos aquí que hacer corajes. No nos queda de otra y tomar la clase con el maestro sustituto, que es su servidor. Así que, bueno, pues ya lo saben, no hay de otra. Ya lo saben, ¿sí? Entonces, pues aquí estamos. Espero que les agrade, espero que no les moleste, que hoy tomen la clase con el maestro sustituto, el diablo. ¿Y de qué va a tratar? Van a decir, a ver, profesor, ¿de qué va a tratar el tema? ¿De qué se va a llevar a cabo esto? Bueno, va a ser algo muy, muy sencillo, va a ser algo muy, algo que además se celebra en el mes de mayo, porque no todo el mes de mayo es de las mamás, que ya hemos hablado hasta la madre de la madre. Aunque no lo crean, así es. Estamos hablando del tema del 15 de mayo, que se celebra a alguien que también nos enseña, nos educa, nos corrige, ¿sí? A veces no tan rigurosamente como mamá, a veces sí, pero este, pero bueno, antes que nada, y muy, muy a destiempo, quiero mandar dos felicitaciones muy importantes para mí. En primera instancia, el día de 15 de mayo se celebra a los profesores. Mandé una felicitación, de verdad. Siempre ha sido muy, muy importante en nuestra sociedad celebrar a los profesores. Eso que ni qué, ¿sí? Para nosotros es importantísimo que se dé este tipo de celebraciones porque estamos agradecidos con esta clase trabajadora que se dedica de corazón. Se tiene que tener vocación, la gran mayoría la tiene, para agarrar a los hijos de otras personas que a lo mejor son un desastre y tenerlos que educar. Y dejen de eso, o sea, nosotros la padecemos con nuestros propios hijos, ¿sí? En nuestro entorno, nada más en nuestra casita, y con nuestros hijos. A lo mejor, por mucho tenemos 7, por mucho tenemos 10 a lo mejor, ¿no? Pensando en las familias de antes, porque hoy pues están entre 2, 3, comúnmente es 1 y demás, ¿no? Bueno, ok. Rífense el tiro con 20 chamacos en escuela privada. En escuela de gobierno, rífensela con 40 o 50 niños. Entonces, pues sí es algo muy, muy especial. Y es por eso que queremos hacer este programa de Al Maestro con cariño, su valioso aporte
a la sociedad mexicana aquí en Escuela para Padres, con Miss Judith y Diablo, que hoy Miss Judith, por cuestiones de tecnológicas, no pudo estar, pero esperemos que se una rápidamente a la charla, ¿sí? Y también, nada más mencionar para que no se quede ahí, nada más rápido para que no se quede ahí, también algo que se conmemora y ya estaremos hablando, permítanme. Voy. El día del psicólogo, que se celebra el 20 de mayo. Y ya estaré haciendo un café con el diablo para tocar este gran tema, ¿sí? Ahorita nada más lo voy a mencionar, quiero darle su justo espacio a cada uno, ¿sí? Este programa se va a enfocar solamente en los maestros, pero quiero hacer mención también de esa gran labor que tienen los psicólogos, felicitarlos en su día, también los felicité, pero quedamos a deber. Y les soy honesto, la verdad es que no pudimos hacer los programas la semana pasada porque su servidor se enfermó, estuvo de incapacidad y honestamente sí me sentía muy mal y es por eso que no hicimos nada en toda la semana. Empezando desde Escuela para Padres, un café con el diablo, un café jarocho y terminando como siempre con nuestro programa estelar que es La conciencia del diablo con la hermosa Yari. No lo pudimos hacer. La verdad es que sí me sentía mal. Entonces, pues fue esa la situación. ¿Sí? Su servidor sí se puso mal, entonces no pudo hacer ningún programa. Les ofrezco una disculpa, pero como les dije, hoy aquí estoy de maestro sustituto. De maestro sustituto precisamente para platicar con ustedes. Y espero que me den la oportunidad, ¿sí?, de tocar este tema. Hoy no va a estar aquí Miss Judith, pero pues bueno, está el profesor Diablo que les va a dar la lección de hoy. Si me permiten, ya nada más estoy enviando en vivo a toda la gente que nos esté viendo directamente por Messenger, por WhatsApp, por Instagram, que nos ven en Venezuela, Cuba, Guatemala, en México, en Estados Unidos, en España, en Italia, en Argentina, en Colombia, en Honduras, en El Salvador. Muchas gracias, porque de verdad esto ha ido creciendo, increciendo. Entonces, la verdad es que esto es fantástico. En Italia, besos hasta Italia, hasta la hermosa Italia. La verdad es que eso es algo que me encanta y que me fascina, ¿saben? Que hemos llegado a más allá de los océanos. La frontera no nos detiene, así que le estamos dando con fe y con ganas aquí, ¿sí? Sí, ustedes disculparán que de repente pues nos vemos ahí un poco enfermos, sí nos pega, por ejemplo, temas de la garganta, de la tos, la gripa y todo ese tipo de situaciones que sí nos andan afectando, ¿sí? Entonces, es por eso que se está dando este tipo de situaciones. Pero, por favor, porfa, aguántenme tantito, ya estoy terminando aquí de hacer este en vivo, ¿sí? Bueno, pues ya, aquí, ya está. Así es. Pero bueno, de hecho, quiero mencionarle a Miss Judith, si nos estás viendo, si tienes, por favor, si tienes algún punto que quieras que mencione con todo gusto, por favor, envíamelo por WhatsApp, con todo gusto, lo voy leyendo, porque obviamente el trabajo es de Miss Judith, ¿sí? Es decir, ella es quien ha hecho toda la investigación, ha desarrollado todo el tema y demás. Yo nada más estoy aquí como el asistente, como les dije, el profesor sustituto en esta ocasión. Pero bueno, la verdad es que sí es importante, sí es importante hablar de esta gran labor, ¿sí? Bien, pero vamos a tocar un poquito de historia en primera instancia, ¿no? Porque la verdad es que es una actividad que en muchos casos un profesor termina, una maestra, un maestro, una profesora o un profesor, ¿sí?, termina rescatando incluso a niñas, niños, adolescentes, ¿sí?, a adultos incluso, termina por orientarlos. Esa es una gran labor, ¿saben? Sí, aparte de que nos enseñan materias, nos dan conocimiento, ¿sí?, muchas veces se vuelven parte fundamental de nuestro crecimiento y desarrollo.
Y de verdad, de verdad, de verdad, he conocido casos donde los maestros se involucran tanto que los alumnos, muchos años después, están ahí para agradecerles a sus profesores, a las maestras y a los maestros. Uh-huh. Y es por eso que hoy dedicamos este programa al maestro con cariño. Y he tenido la oportunidad de compartir, ¿sí? En algunas ocasiones, los mensajes, ¿sí? La compañía y la experiencia de enseñar. No al nivel de una maestra o de un maestro. He tenido esa oportunidad de estar presente, ¿sí? Y dar a lo mejor una pequeña orientación. Y déjenme decirles que en mi caso me he dedicado a puros adultos, ¿sí? En el último taller que tuve, me tocó hacerlo frente a un grupo de padres que tenían niños, ¿sí? Lo cual agradezco muchísimo, pero de verdad, lidiar con niños no es algo que cualquiera quiera y pueda hacer, honestamente. Porque los niños son totalmente complicados, porque no saben qué tipo de situación están viviendo en el entorno familiar. Y así, con toda esa problemática, llegan los papás y los dejan en la escuela, los entregan y ya se meten los niños y le dejan esa responsabilidad y toda esa carga emocional de repente a las maestras y maestros, ¿sí? Y de verdad que yo sí puedo decir que he tenido grandes maestros que me han enseñado muchísimo. Entonces, quiero ser muy honesto, ¿eh? Quiero ser muy, muy honesto. Mari Gadea, besotes, muchas gracias por estar. Gracias, Mari, te mando un besote. Mayra Heavy llega, besotes, corazón, gracias por estar, de verdad. Se los agradezco muchísimo, muchísimo. Yo sí soy muy honesto, ¿sí? Creo que en mi experiencia propia como alumno, tengo que decir que le agradezco a muchísimos maestros, muchísimos, 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 la paciencia, ¿sí? Que me tuvieron. No era un alumno de 10, pero tampoco era un alumno de 6. Digamos que el 7 era lo que más representaba a su servidor. Honestamente, ¿no? El 7 y el 8 ahí andábamos peleando, ¿no? Pero gracias a estas personas, lejos de aprender, comprendí. No tenía que aprenderme algo nada más por repetirlo. Entendí que tenía que comprender lo que ellos me expresaban. Y eso se los agradezco muchísimo. Hoy en día entiendo, ¿sí? Que la labor de un docente, que la labor de una maestra y de un maestro es increíblemente complicada. Tengo amigos que son maestras y maestros y que me dicen, tú sabes lo que es preparar un programa, ¿sí? Semanal, porque tienen que llevarse esas actividades incluso a la casa, haciendo o compartiendo las labores de padres y madres de familia. Por eso es increíble y por eso se los digo. Porque, por ejemplo, nosotros llegamos y bien sencillo, entendemos que esto es, ¿cómo se los explico de esta manera? Nosotros vamos por nuestra hija, por nuestros hijos, que a lo mejor son 1, 2, 3, 4 a lo mucho, ¿sí? Ahorita, porque afortunadamente a lo mejor ya no hay esas familias tan grandes, tan numerosas, pero tenemos la responsabilidad mínima, un volumen menor, vamos a decirlo así, de alumnos que atendemos nosotros. Si tu hija o tu hijo van en un turno matutino, créanme que es algo impresionante el ver cómo los papás los llevan. Pero sí, llegan a las 7, 8, 7 de la mañana si es la secundaria, 8 de la mañana si es primaria, 9 de la mañana si es kinder. Fum, van y los dejan. Y ahí están las educadoras, las maestras, los maestros, recibiendo a todos los chamacos. Y se meten a la escuela. Y de repente
metes a 20, 25, 30, 40, 50 niños en un mismo salón. ¿Sí? Niños que a lo mejor desayunaron bien, niños que a lo mejor no desayunaron, niños que a lo mejor vienen con sueño, vienen que son agresivos, que vienen con toda la actitud, niños que son felices, tienen que pelear con todo tipo de caracteres. Y eso es complicadísimo, dificilísimo. Entender esa parte es algo que, de verdad, por eso digo, se tiene que tener una vocación muy, muy especial. No cualquiera se lo avienta. No cualquiera se avienta ese trompo o esos trompos a la uña. Porque no estamos hablando de un solo trompo, estamos hablando de muchos trompitos. ¿Sí? Y es por eso que hoy queremos reconocer su valiosa aportación a la sociedad. Digo a la sociedad mexicana porque aquí en México es donde estamos haciendo esta escuela para padres, pero sí les menciono lo siguiente. La labor trasciende, la labor va más allá que un solo país. Esta chamba es, increíble. Leti Padilla, besotes hasta Estados Unidos. Gracias, hermosa, por estar. De verdad te mando un mega besote. Gracias, gracias por estar. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, como les decía, créanme que esto es algo complicado. Esta labor es muy, muy grande y es por eso que se celebra el 15 de mayo. Vamos a ver esta parte, un poquito de historia. En 1917, en México, Venustiano Carranza decreta el 15 de mayo como el día en el que se le reconoce la labor de la comunidad educativa. ¿Sí? En México hay 2.019.632 personas docentes, ¿sí? En 250.589 escuelas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI. Según la Ley General de Educación, en el país se cuentan con 3 tipos de educativos: básico, medio superior y superior, cada uno conformado por distintos niveles. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señaló que al cuarto trimestre del 2020 hay más de 1.2 millones de personas de 20 más y de 20 años y más, cuya ocupación principal es la de maestro o maestra en la educación básica, de las cuales 69% son mujeres y el 30% son hombres. Y bueno, perdón, aquí me voy a detener un poquito, ¿sí? Y les voy a explicar por qué, ¿sí? Creo que la vocación se da de una manera muy particular en las mujeres, porque además creo que tiene que ver con esta chamba y con esta cuestión maternal. Siguen siendo, híjole, siguen siendo mamás. De verdad, de verdad. A lo mejor mucha gente no lo cree, pero en el aula ellas se vuelven las mamás de nuestros hijos. Porque ya saben de qué se enferman, porque ya saben de qué padecen, porque ya saben que adolecen, porque ya saben cómo son, saben quién es el travieso, quién es la traviesa, quiénes son incluso los mentirosos, los latosos, los que tienen problemas, los identifican bien. Y estamos hablando, en primera instancia, de estos dos primeros sectores, que sería preprimaria y primaria. Porque, por ejemplo, cuando mi hija llegó a su primer día de clases, la recibieron y la apapacharon. ¿Sí? Miss Coco, Miss Sony, fue algo muy grato que ella tuvo en su vida. ¿Sí? Y la querían y la apreciaban muchísimo. Y eso es algo muy, muy bueno para mí. ¿Sí? Voy a vivir agradecido con esas maestras porque le dieron un entorno lleno de felicidad, le dieron un entorno lleno de seguridad, ¿sí? Que obviamente hubo algunas cuestiones en las que a lo mejor salían del control de las maestras, sí, claro, por supuesto, no somos perfectos, incluso en el hogar hay situaciones así. Imagínense en un lugar que se multiplica la responsabilidad con tantos niños, pues entonces sí tiene que haber situaciones. Pero aún así, agradecidos, siempre estamos con ellos. Y es mucho más seguro. Créanme, en las escuelas kinder, ¿sí?
Mira, nada más, Steffi Arocho, de las chicas Titi Trans. Nuevamente regreso, saludos a todas desde Las Vegas, Nevada. Gracias, gracias por vernos hasta allá, hasta Merote, Las Vegas, Nevada. Gracias, gracias. Estela García también, besos, gracias, en serio, te lo agradezco muchísimo. Gracias, amiga, te mando un fuerte abrazo, disfruta. No sé cómo ande el calor por allá, es totalmente un desierto allá, entonces, híjole, no sé cómo esté por allá la situación, pero bueno, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, Steffi. Gracias. Bueno, como te decía, es complicado, pero además su labor va más allá de la docencia, como te decía. Es de admirarse y reconocerse. Cómo ellas van reconociendo situaciones apremiantes en las conductas de nuestros hijos. Que si son distraídos, que si son de lento aprendizaje, que si tienen una situación incluso visual, que si son que si son extrovertidos, introvertidos. ¿Sí? Su experiencia permite tener esa comunicación y confianza con los menores, así como con los papás de los menores, para poder atender situaciones muy, muy especiales, ¿sí? Muy delicadas y detectar situaciones que más adelante facilitarán, si se atiende a tiempo, obviamente, la vida de nuestros hijos. Y eso es importantísimo. Creo que lo fundamental en este caso es entender todo lo que han hecho por nosotros. De verdad que sí. Y les vuelvo a reiterar, gracias por esa enorme labor. Me estoy quedando con la gente de kinder, ¿sí? De preprimaria, que les enseña la comprensión, que les enseña, híjole, es que por eso quería esta parte con Judith, porque ella es la que conoce todos los procesos educativos, en la cual ella sí nos puede decir, por ejemplo, la lectoescritura, las estimulaciones y demás, cómo es que esto se va dando de esta manera. Yo no soy experto en el tema. Tristemente la tecnología nos jugó chueco y no pudimos tener aquí a Miss Judith para poder platicar sobre esta parte. Pero si alguien me comparte esta parte y este proceso de la educación de preprimaria donde se ve, se los voy a agradecer. O si me permiten, ahorita mismo lo definimos de una vez. Simplemente para entender esta parte sobre las maestras de preescolar, es entender que la educación preescolar es la base del desarrollo de la inteligencia, personalidad y comportamiento social de las niñas y los niños. Entonces, imagínense lo importante que es que las personas que reciben a nuestros hijos, a nuestras hijas, desde la pequeña, desde la escuela, desde las menores categorías escolares, por llamarlo de alguna manera, de grados más bien sería, perdón, le ofrezco una disculpa, serían grados, tomen en cuenta esta parte. ¿Qué tan importante es para su formación, para su desarrollo, para empezar ese proceso? ¿Sí? Para empezar a soltar la manita con los trazos, para empezar a identificar colores, para empezar a identificar letras, sonidos, texturas, ¿sí? No me voy a meter en el tema de las educadoras, de todas estas gentes que se dedican a la estimulación temprana, que también es una labor loable, ¿sí? Pero ya tocaremos en otro punto que me encantaría darle su tiempo, su espacio, pero sí es importante considerar este factor. La educación preescolar es primordial, primordial. Quien tiene una estimulación temprana, que bueno, pero comúnmente todos los mexicanos iniciamos nuestra vida escolar en el kinder, en el preescolar, ¿sí? Donde llegamos a lo mejor de 4 añitos, hay quienes llegan hasta de 3 años, 4 años, ¿sí? Salimos de a lo mejor 6, 7 años y ahí tenemos este proceso de desarrollo, de aprendizaje. Son las primeras interacciones sin la familia. Es este primer paso a desvincular y a separar un poquito a los pequeños del entorno familiar, del núcleo familiar.
Porque en los primeros años de vida, los primeros 1, 2, 3 años de vida, pues están pegados a nosotros, ¿sí? Como menores están con mamá en casa, ¿sí? Porque casi siempre es así. Qué bueno que hay papás que también se involucran en ese sentido, ¿sí? Y van a la estimulación temprana y demás, ¿no? Que los llevan al kinder y qué bueno. Pero sí es importante comprender esta parte. La educación es fundamental y quien la imparte lo hace de una manera comprometida, amorosa, dedicada y consciente. ¿Sí? Sé que hay una parte política y grillera y demás, tema aparte. Aquí el compromiso de los maestros que por lo menos yo he conocido desde mi infancia y ya como papá, gracias. Gracias a todos esos maestros que nos han llevado de la mano y nos han enseñado. ¿Sí? Nos han dado comprensión, nos han dado un consejo, nos han dado una orientación. Muchas veces no queremos comprenderlo, ¿sí? Pero créanme, de verdad, es fundamental esa labor que ellos hacen, porque nos permiten entender, ¿sí? Y facilitan muchas cosas. Como te decía, pueden detectar en dónde hay un núcleo que no es sano para los menores. Estos maestros, estas maestras y maestros, tienen esa sensibilidad, tienen ese conocimiento y tienen esa experiencia, esa expertise, perdón, para detectar un entorno de riesgo o un entorno sano. ¿Sí? Tienen también esa autoridad para poder imponer respeto y educación para las niñas y los niños, como para mamá y papá. ¿Sí? De verdad, en su momento, esa autoridad la ejercía a lo mejor una figura religiosa. Hoy en día, afortunadamente, eso cambió y esa autoridad la deben de tener los maestros, porque son con quien lidian los jóvenes. Más bien, los maestros son los que lidian con los niños y niñas. Ellos son los que tienen que tener esa autoridad. Ojo, no excederla, no transgredirla. Hoy en día también hay que ser muy conscientes que los profesores, bueno, las maestras y los maestros, están encontrando una resistencia terrible. No solo por los menores de edad, sino por el respaldo de unos papás insanos que también quieren tener a sus hijos en algodones y que nadie los maltrate y que nadie les ponga límites. Y un profesor, un buen maestro, una buena maestra, sabe poner límites, sabe ser cariñoso, afectivo, amoroso, ¿sí? Pero también sabe poner límites. Y es importante comprender esta parte. Por eso es muy importante para mí tocar este punto. Vuelvo a repetirlo, ojalá y estuviera Miss Judith para que nos pudiera hablar más de cuestiones técnicas. Ahorita yo lo estoy mencionando desde mi propia experiencia. Les soy honesto, lo teníamos preparado ya con Miss Judith, pero nada más la cuestión técnica fue la que nos falló. Entonces sí nos vino a afectar un poquito, pero bueno, les ofrecemos una disculpa y estamos agradecidos con que nos estén acompañando aquí mero en Escuela para Padres y que me den la oportunidad, así como maestro sustituto, de tomar la clase. De Abril Colibrí, gracias por estar, te mando un fuerte abrazo, gracias en verdad, muchas, muchas gracias. Bueno, como les explicaba, hay que entender varias cuestiones. Desde la primaria estamos hablando de desde la preprimaria estamos hablando de la gran labor que tienen las maestras y las educadoras y las auxiliares que están ahí. Porque no es fácil batallar con los entornos en los que viven los hijos, la problemática que traen y que eso se sume a cada una de las personalidades de cada uno de los niños. Y todo eso se vuelve una marea de emociones y todo eso se vuelve
una marea de gritos, de salvajadas y demás, ¿no? El tema es que hay que ser muy conscientes en ese sentido. Creo que la gran mayoría, permítame. Listo, perdón, estaba contestando también cuestionamientos por acá. Listo, bien. Ok, les decía, es muy importante comprender esta parte y les explico por qué. ¿Por qué hacemos esta mención? La labor de una maestra y de un maestro es fundamental para el desarrollo de una gran sociedad. Así como la familia es el núcleo de la sociedad, ese núcleo pertenece a una serie enorme de núcleos que tienen que convivir, que se interconectan para tener una propia entidad, que en este caso es la sociedad, pero cada uno tiene que ser funcional. Y para eso no solo está la enseñanza en casa, nos apoyamos también de la población docente, del personal docente, que de verdad está comprometido con el crecimiento y el apoyo de las nuevas generaciones. Ellos son realmente quien va forjando la enseñanza y el conocimiento de las niñas y los niños. Ya dejemos un poquito, ahora sí, el tema de preescolares. Muchas gracias por esa labor, ¿sí? Y ahora vamos a dar el paso a la parte de la primaria, donde la primaria empieza a tener mayores alcances. ¿Sí? Como les decía, miren, rápidamente regresando a los temas de los datos, su edad promedio de un profesor es de 40 años, o sea que la mayor proporción de estas personas ocupadas se encuentran entre las que tienen 30 a 44 años, seguidas para quienes cuentan con una edad de 45 a 59 años, ¿sí? De cada 100 maestras y maestros que se desempeñan dentro de la educación básica, 51 lo hacen al nivel de primaria, es decir, 644,000 maestros, aproximadamente un 25% en el nivel secundaria, que estamos hablando de 314,000 profesores, y bueno, les decía, 20,000 en el de preescolar, 257,000, ¿sí? Dos, el 2% imparte enseñanza especial, que son como un 25,000, y los restantes son alfabetizadores o se dedican a la enseñanza bilingüe, un promedio de 16,000 docentes. Del total de personas ocupadas directamente en la docencia, ¿sí? El 82% están formados en profesorados o en una carrera relacionada con las ciencias de la educación. El restante 17 lo conforman las que se formaron en las ciencias sociales, administrativas y de derecho, que es un 7.7%, y en las artes y humanidades, que es un 3.3%. Ya estamos hablando de ingenierías, manufacturas y construcción, y en las ciencias naturales, exactas y de la computación y demás, ¿sí? Pero bien, como les mencionaba, ahora vamos a hablar del tema de la primaria. ¿Qué es lo que enseña un profesor en primaria? ¿Sí? Obviamente, les menciono rápidamente que la educación primaria constituye el segundo nivel de educación básica. Ofrece un trayecto formativo coherente y consistente que da continuidad al desarrollo de las competencias que los alumnos adquieren en la educación preescolar. Además, sienta bases para que el nivel de educación secundaria pueda ser mucho más fácil de llevar. ¿Ok? Perfecto. Bien. En este caso estamos hablando de que aquí también los jóvenes empiezan a tener un desarrollo increíble, un desarrollo mucho más independiente, ¿sí? Aunque siguen siendo todavía más enfocados a la familia, ya son un poquito más social, sí, sociales, simplemente. Carolina Díaz, muchas gracias por estar, de verdad se los agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias, gracias en serio. Y
es importante comprender esta parte. Bombón preciosa, besotes, gracias por estar. Chinita, gracias por estar, de verdad te mando también besotes, Berito. Gracias, en serio, ¿sí? Gracias. Y Mari Reyes, amiga, gracias por estar. Leslie Jacqueline Sosa Ordóñez, gracias por estar. Cele Canos, gracias por estar. Rosario García, gracias, gracias, gracias. También Miss Silvia, te mando un besote, muchas gracias, de verdad. Besotes, es mi maestra de inglés de la primaria, alguien a quien quiero muchísimo desde hace, añísimos. Además, es la mamá de uno de mis más grandes amigos, el negro. Besos, hermano. Te mando un besote, Iván. Lástima que tu América le robó el Cruz Azul. Al maestro albañil, eso no se le hace. Pero bueno, ok, vamos a dejar a un lado eso porque me voy a enmuinar. Pero bueno, ok, perfecto, como les decía, esto es muy importante. En nivel primaria, nos encontramos con maestros que se vuelven cómplices y les explico, por ejemplo, Miss Silvia se volvió nuestro cómplice. Nosotros en la escuela donde estábamos teníamos un concurso para ver quién juntaba más ladrillos, más periódico. Sí, ya estoy diciendo aquí el plan. Y los rellenábamos y el premio era un viaje a Reino Aventura, en ese entonces, cuando estaba todavía Cornelio, el dragón. Imagínense de qué tiempo les estoy hablando. Para las nuevas generaciones, Six Flags no era Six Flags, era Reino Aventura. Y les estoy hablando desde hace, muchísimos. Lalo Ramírez, hermano, fuerte abrazo, muchas gracias por estar, te mando un fuertote abrazo hasta Veracruz, gracias, en serio, se los agradezco muchísimo. Bueno, como les decía, y Miss Silvia nos echaba la mano porque teníamos que juntar mucho periódico, mucho periódico. Y luego para que lo tenían que pesar. Y entonces ahí le metíamos unos tabiquitos, ¿sí? Y ganábamos el concurso porque pesaba más por los tabiquitos. Así que muchas gracias. Gracias de verdad por esas experiencias y por esos viajes y porque la verdad lo disfrutamos muchísimo. ¿Sí? También les mando un fuerte abrazo a toda mi generación de la primaria. Ya lo saben, los quiero muchísimo. Pero bueno, como les decía, ese proceso de la primaria es importantísimo porque te vas encontrando profesores de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto año. Comúnmente van cambiando, pero esto te lleva a tener una relación muy particular si llegas a generar esa amistad y esa confianza con tu maestro, con tu maestra. Digamos que en este caso, en el espacio de preescolar, casi siempre va a haber maestras. Ya en el espacio de la primaria también va a haber maestros. Comúnmente el de educación física, comúnmente el de español, no sé. Hay algunas actividades que ya permiten tener maestros. Bueno, no es que no se les permita, simplemente es más accesible para ellos. ¿Sí? Pero digamos que por el tema de desarrollo, yo creo que sí es fundamental tener mujeres en los preescolares. Ahora, en las primarias empezamos a tener grandes maestros. El profesor Panchito, que me tocó a mí, que le mando un fuerte abrazo, muchas gracias, de verdad, por toda su experiencia y enseñanza. ¿Sí? El maestro Ambrosio, el maestro Enrique, el maestro Armando. ¿Sí? Muchas gracias. Aurora León Escamilla, gracias por estar, te agradezco, amigo, te mando un fuerte abrazo y un fuerte beso. Aurora, gracias por estar. Como les decía, creo que es fundamental entender esta parte. ¿Sí? Aquí es cuando ya se empieza a dividir la educación y se vuelve mucho más técnica. Tenemos materias como matemáticas, español, ciencias naturales, gracias, igual, besotes, corazón. Ciencias sociales, inglés, ¿sí? Educación física. Tenemos otro tipo de actividades que van enfocadas al desarrollo y al crecimiento, ¿sí? Y al perfil de cada uno de los propios alumnos. Y creo que en esta etapa es cuando más vamos entendiendo algunas cosas, ¿sí? Porque se dan diferentes actividades y empezamos a tener estas actividades donde
se presentan los bailables para festejar o conmemorar alguna fecha, el Día de la Madre, el Día de la Independencia, Navidad, fin de año, la entrada de la primavera, donde también se desarrollan cuestiones de canto, a lo mejor poesía, hay muchos concursos, muchas interacciones, ¿sí? Donde empieza a haber actividades deportivas, ¿sí? Torneos de fútbol, torneos de básquetbol, torneos de vóley y demás, ¿no? Es muy importante, cabe recalcar, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, que estamos hablando de que, por ejemplo, tenemos competencias, ¿sí? Perdón, quiero hacer un paréntesis aquí, enmarcando ciertas cuestiones. Hay escuelas públicas y escuelas particulares, ¿sí? Donde a lo mejor pueden pensar que en las escuelas particulares, porque se paga un servicio y demás, ¿sí? Se apapacha más a los chavos. A lo mejor sí, porque es un menor número de alumnos y se tiene a lo mejor un poquito más de personal y mayor control. Pero del otro lado, los profesores de las escuelas de gobierno son totalmente comprometidos. Y no quiero decir que los otros no lo sean. Créanme, lo son, ¿sí? Solamente que tienen un poquito más de facilidades. De este lado, acá tienen que pelearse con muchas cuestiones, pero ¿qué creen? Son mucho más envidiados porque a veces tienen una base, ¿sí? Y eso les da muchas garantías, entonces les ayuda muchísimo. Hoy me ha llamado mucho la atención ciertas cuestiones, ¿sí? Mm, por la actividad que yo desarrollo, por el trabajo en el que estoy, de repente me ha tocado convivir con muchos profesores, de los cuales simplemente los profesores nos hacen hincapié en ciertas cosas, ¿sí? Como por ejemplo, les explico, ¿sí? Ellos hacen trámites de Fobiste y quieren atender algunas cuestiones. Por favor, profesores, no los hagan cuando estén con nuestros alumnos. Los he escuchado. Eso es algo que simplemente sí quería poner en el comentario. No es bueno, ¿sí?, que llamen mientras estén los jóvenes en clases, ¿sí? Me ha tocado atender a algunos profesores que están supuestamente impartiendo y están atendiendo temas de su casa. Los horarios de atención, créanme, están hasta las 9 de la noche. No lo hagan. Perdón, quiero hacer ese apunte porque se me vino de repente a la mente y sí es algo que quería reclamar. Pero bueno, ok. Miren, por ejemplo, nos hace un comentario mi buen Lalo. Saludos desde Veracruz, mi diablazo. Temazo, gracias. Sí, Aurora León nos dice, a las mamás no nos gustan los festivales y menos el de las madres. Ok, sí entiendo por qué. Sí, Humberto Cruz, fuerte abrazo, hermano. Gracias por estar. Disfruta el sillón, vientos. Ok, entiendo, sí, sé que a las mamitas no les podrá gustar mucho el tema de los festivales porque ellas tienen que poner el disfraz, porque ellas son las que andan corriendo para un lado y para otro, tienen que, todavía de que se apuran a conseguir las cosas, tienen que llegar temprano para estar en el festival y después se tienen que ir a comer o algo así. Gracias, de verdad también es una labor que ya hemos platicado muchísimo. Ayotl Rivera, besotes, gracias, saludos hasta Querétaro, gracias, en verdad, te lo agradezco muchísimo por estar, gracias, en serio. Sí lo entiendo, Aurora, pero bueno, es parte de, ¿no? Digo, la verdad es que también hay que comprender, por ejemplo, esta parte donde las madres, que son maestras, a veces pueden estar en los festivales de sus hijos y a veces no, porque también tienen que estar en los festivales de sus alumnos. Y es un poquito complicado esa parte. Entonces sí hay que comprender esa parte. Te entiendo también, yo creo que a las mamitas que son maestras y que no puedan estar a lo mejor en algún festival de sus hijos les pesa más y no les ha de gustar de repente. Tienes mucha razón en ese sentido, pero hay que comprender esa parte. Además, creo que también hacen una gran labor cuando ponen, por ejemplo, los festivales y es hermosísimo a lo mejor ver a tu hija, a tu hijo bailando, echándole ganas, recitando una poesía y demás. Eso se lo debemos y se lo agradecemos a las maestras y maestros que ensayan, que nos mandan a lo mejor, sí, ya sé que es parte de la tarea y que tienen que aprenderse el poema, y ya cuando, lejos de que sea una sorpresa, ya hasta te sabes eh, la poesía mejor que el niño, ¿sí? Te lo apuesto que si las mamás pasan al estrado pueden recitar el poema del Día de las Madres porque ya lo estuvieron practicando con sus hijas y con sus hijos. Sí, claro, por supuesto. Nos dice, sí,
Un aplauso a las mamitas que son maestras. Sí, claro, por supuesto. Un aplauso, un abrazo, un reconocimiento enorme. Después de todo esto, vamos teniendo, ¿sí?, jóvenes, bueno, preadolescentes, que van iniciando con ciertos cambios y que si no es por esas maestras y por esos profesores que también nos enseñan el proceso del ser humano, lejos de todo lo que de repente nos hacen creer, nos van explicando la evolución del ser humano y vamos entendiendo también nuestros cambios. Es difícil comprender, créanme. Entiendo a los maestros porque tanto en escuelas de gobierno como en escuelas de paga, me ha tocado ver cómo lidian con niños o niñas déspotas, groseras, maleducadas, ¿sí?, que hoy en día de verdad no son, híjole, los menos, ¿eh? Hoy en día sí hay que reconocer que muchos chavos son bastante groseritos, bastante maleducados en ese sentido. Chinita, besotes, Vero Díaz. Gracias por estar, Chinita. Gracias, en verdad. Y bueno, como les decía, creo que es fundamental entender esta parte, ¿sí? Los maestros están ahí para dar y brindar un conocimiento. La educación viene de la escuela, de la casa. Los maestros imparten conocimiento, pero no tienen la obligación de soportar reproches, gritos, retos, ¿sí?, y demás. Creo que los niños tienen toda, tienen todo el derecho a hacer un cuestionamiento e incluso a decir que no, pero de forma educada, ¿sí? Porque si un niño se envalentona a muchos otros. Y eso es muy difícil de controlar, porque los niños de repente no miden consecuencias, ¿sí? Y más cuando se sienten respaldados por sus papás, que tampoco les ponen límites. Y eso es lo más triste de todo esto. Entonces sí es difícil comprender y entender a veces que los maestros lidian con grandes desafíos, pero con grandes problemas también. Y por eso creo que tiene que ser una chamba conjunta, pensando en el bienestar de los menores. Porque créanme, así como la familia desea que las niñas y los niños estén bien, también las maestras y maestros desean que los alumnos estén bien. Ok, perfecto. Ya pasamos la primaria. Vamos a lo que es la educación secundaria. ¿De qué trata la educación secundaria en nuestro país? Bueno, esto es muy sencillo. La educación secundaria constituye el último nivel de la educación básica en los estudiantes y consolida el perfil de egreso para contribuir en el desarrollo de las competencias para la vida que desde la educación preescolar se viene trabajando. Vamos, aquí es donde se empiezan a impartir materias más específicas, ¿sí? Donde vienen conocimientos un poco más complicados, por ejemplo, en matemáticas, se divide en física, en química, se divide también en talleres, empieza a ver, por ejemplo, biología, como te decía, empieza a ver, por ejemplo, historia, empieza a ver civismo, empieza a ver otras materias, ¿sí? Se engrandece y se especifica cada una de las materias. El tema es que van enfocadas a buscar un perfil, a desarrollar un perfil de los adolescentes. Y esto es importante. Además de que aquí la labor de los maestros de secundaria es muy importante porque empiezan los cambios hormonales y cambios mucho más notorios en, y, en las y los adolescentes. Cambia la voz, ¿sí? Empieza a salir vello facial, empiezan a desarrollarse las glándulas mamarias, las caderas, ¿sí? Empieza a haber cambios físicos, muchas niñas empiezan con la menstruación, muchos jóvenes empiezan con el cambio de voz y empieza a haber cambios de humores, empieza a haber un cambio hormonal, empieza a haber atracciones.
por el sexo opuesto o por el mismo sexo hoy en día. Y este tipo de situaciones sí hay que identificarlas de una manera particular, ¿sí? Y entender que este tipo de situaciones sí son complicadas si no nos ponemos o no les echamos la atención debida. En todo este transcurso, en todo este andar, en todo este caminar, la labor sigue siendo conjunta, tanto padres como maestros. Pero volvemos con la misma temática. Ahora dejamos a los niños a las 7 de la mañana y salen a las 2 de la tarde, cuando a lo mejor en la primaria entraban a las 8 y salían a las 12, ¿sí? Y entonces hay que entender y comprender que el horario se amplía. También la gama de maestros se amplía, ¿sí? Ahora incluso en las secundarias puede haber prefectos, ¿sí? Puede haber trabajadores sociales, orientadores y demás, porque aquí ya se está enfrentando una etapa de la adolescencia mucho más complicada y se requiere mayor apoyo. ¿Sí? Y además se ofrecen, por ejemplo, materias como talleres de electricidad, belleza, cocina, dibujo técnico, y ahí está mecatrónica, hoy está robótica, hoy hay muchas otras opciones que nosotros no nos tocó. Tu servidor llevó carpintería y lo único que pudo hacer fue un juguetero que mi madre odió por tanto tiempo porque nos tocó cargar unas tablas enormes, honestamente, ¿no? Pero la verdad, pues bueno, es parte de la educación, ¿no? También le agradezco a mi maestro de taller que parecía salido de la peor pulcata que podían ver, pero de verdad un personajazo y alguien que, miren, de verdad, es algo que el único profesor que dijo, tienen ganas de aventarse un tiro, órale. Nos sacó, yo era el jefe de taller y mi tocayo era el subjefe de taller y me dijo, ¿saben qué? Váyanse ustedes dos a la puerta, vigilen que no vengan los prefectos y órale, ¿quiénes son los que se traen ganas? Tal y tal, pues, órale, dense en la suya. Y así se resolvían los temas en el taller de carpintería de la 133. La verdad es que a mí por lo menos nos ayudó a limar muchas asperezas. Ya te quitabas la muina, te quitabas el coraje. Yo sé que muchas personas van a decir que no era lo correcto. Sí, estoy de acuerdo, pero en ese momento era lo que meritaba. Y la verdad es que solucionó muchas cosas. Y honestamente le tuvimos un gran aprecio al buen maestro, de verdad que sí. El día que me lo encontré fuera de la secundaria, me sorprendió muchísimas cosas. En primera instancia, el tipo era, como les decía, el pulques, ¿sí? Y qué esposa tan guapa tenía el pulques, honestamente, ¿no? Pero bueno, perdón por desviarme, pero tenía que compartir esa anécdota. Como te decía, yo creo que ahí, en esta etapa, los maestros de secundaria ya tienen otra visión, ¿sí? Y te empiezan a preparar. No solo tienen que lidiar con los cambios hormonales, tienen que lidiar con muchos despertares de los adolescentes, donde a lo mejor muchos empiezan a fumar. En nuestro tiempo era tabaco y empiezan a fumar marihuana, ¿sí? Donde la droga se corre de una forma increíble y no hay que decir que no sucede. Sí, claro que sucede en muchas escuelas, honestamente, y hay que tener cuidado. No porque no lo digamos, no va a suceder, hay que decirlo precisamente para prevenirlo. Entonces, en este caso también hay que comprender que se tiene una sexualización, se tiene un bombardeo increíble de lo que es el sexo como tal, ¿sí? Con la música, los chavos hoy en día tienen dispositivos y ven cada cosa. Anteriormente nosotros no teníamos ni celular y no llevábamos celular a la secundaria. Hoy en día cualquiera lleva su celular a la secundaria. Pueden ver lo que sea y lo que quiera. Y es un constante conflicto lo que tienen. Lo que hoy están enfrentando los maestros es de verdad algo que nosotros no nos podemos imaginar. Y tenemos que comprender esa parte. Y vuelvo a reiterar, se tiene que volver a hacer equipo, ¿no? Y va la misma con los maestros de preparatoria, donde incluso los chavos ya son mucho más agresivos, mucho más retadores, igual en la universidad y en todos estos ámbitos, porque estamos hablando que desde la secundaria, preparatoria y nivel superior, ¿sí? Ya estamos encontrando diferentes caracteres, diferentes situaciones, diferentes conflictos.
Por eso es importante comprender que cada una de sus labores se debe de reconocer, pero no deben de estar solos. La labor del maestro siempre tiene que ir acompañada del apoyo de los padres, siempre y cuando sea una labor honorable, comprometida, profesional, ética, ¿sí? Y obviamente no vamos a solapar tampoco maltratos, abusos, vejaciones, insultos y demás, ni de una parte ni de otra, ni de los alumnos a los profesores, ni de los profesores a los alumnos, ni de los maestros a los, a los papás y de los papás a los maestros. No puede haber eso, no se puede dar ese conflicto, por favor. Hay que entender esta parte. Estela Rosales, muchas gracias por estar, de verdad te lo agradecemos muchísimo. Es importante comprender esta parte. No podemos quedarnos ahí. Por eso es imposible llevar la educación de una manera individual. Tiene que ser una manera conjunta, integral, ¿sí? Pero bueno, como te decía, eso es lo que se enseña a nivel secundaria, pero a nivel preparatoria, en México, estamos hablando de que es en el territorio mexicano se le considera educación media superior a la preparatoria o bachillerato. En esta etapa, al igual que en muchas otras, sirve para reforzar habilidades y conocimientos que son de ayuda para la vida adulta y también se les conoce como una etapa que antecede a la universidad, en la cual se perfila ya las intenciones de los jóvenes para poder tomar una decisión y un rumbo en específico en su vida y poder determinar si quieren ser profesionistas o no. Hay bachilleratos tecnológicos donde se pueden quedar como excelentes técnicos y hay excelentes técnicos trabajando y solucionando muchas cosas. Incluso muchos técnicos están al nivel universitario y sé que muchos van a decir que no, créanme, sí, porque hay compromiso, hay dedicación y hay entrega y vale mucho la pena también. Y las carreras técnicas sirven muchísimo. Créanme que, por ejemplo, he conocido, en mi tiempo, había gente que se dedicaba, entraba al bachillerato o a cualquier nivel medio superior y aprendía mecánica, ¿sí? Y salía y conseguía chamba en un taller. Y a lo mejor no le gustaba la escuela, sí le gustaba meterse a los fierros, meterse a la mecánica como tal, a la reparación, renovación, no sé, a lo que sea, pero aprendía un oficio y valía la pena. Desde los talleres de la secundaria donde te daban corte y confección, que muchas mujeres a lo mejor hoy en día, gracias a eso a lo mejor pueden o saben coser o remendar una falda, un pantalón, calcetines, no sé, muchas cosas. De verdad, cocina, desde ahí pudieron salir. Y se van dando muchas, muchas cosas. Por eso es importante entender este tipo de situaciones, ¿sí? Este tipo de actividades extraescolares que refuerzan la personalidad y el carácter de las y los adolescentes. En el nivel medio superior también se tiene ya más específico, ¿sí?, lo que se quiere, pero también estamos expuestos a más cosas porque tenemos mayor libertad. Como alumnos, está padre porque a lo mejor todavía en tercero de secundaria nos llevaban los papás. En bachillerato, a nivel medio superior, a lo mejor el primer semestre nos lleva. Yo hoy fue cuando solté a mi hija, en ese sentido. Y déjame decirte que incluso le tocó en un bachilleres en la noche. Bueno, no en la noche, en la tarde. Y yo que siempre la había tenido en escuela de paga, soltarla en esas condiciones para mí era temeroso, de verdad, de verdad, de verdad, sí. Era algo complicado. Aurora Martínez, besotes, gracias por estar. Gracias por estar, amiga, de verdad. Entonces, por favor, comprendan esta parte. Los cambios son diferentes. Aquí sí puedo decir que a lo mejor en cuestiones de apego con los alumnos, creo que ya no hay tanta por parte de los profesores. Porque además los alumnos ya no los ven como esas figuras de autoridad. Y los profesores, las profesoras y los profesores tienen que ser mucho más maduros para entender que están trabajando ya con adolescentes que están empezando a madurar y a comprender las cosas.
pero también están a lo mejor con personas que tienen arrebatos mucho más agresivos, mucho más violentos, y que sí realmente se tienen que tener consideraciones en este tipo de situaciones. Pasa lo mismo a nivel superior. ¿Ok? ¿Qué es lo que se le enseña en un nivel superior? En la universidad en México. Bien, en otras palabras, una educación universitaria enseña a los estudiantes a pensar de manera diferente. Además de obtener un título, un estudiante se graduará con las habilidades nuevas y mejoradas en pensamientos críticos, análisis, comunicación escrita y oral y resolución de problemas en grupo. Además de que se perfilará, obviamente, en una especialidad para poder desarrollar su vida profesional. Y este punto es crucial, porque los profesores se vuelven líderes, líderes de siguientes futuros líderes, que a lo mejor van a impartir también una clase más adelante, que se vuelven doctores, arquitectos, que se vuelven licenciados, que se vuelven comunicólogos, que se vuelven muchas cosas. Entonces es importante comprender esta parte. Muy, muy importante entenderla. Créanme, es difícil, sí, pero aquí ya no tiene ese apego de las primeras tres etapas de la vida escolar. El profesor aquí se vuelve un profesional, un guía y un líder de la enseñanza, porque está consciente que próximamente tendrá a sus iguales trabajando a su lado. Si es un arquitecto, a lo mejor él puede contactar a algún alumno que destaque en la escuela de arquitectura y le da oportunidad a la mejor a él. Y así en muchos casos. Por eso en este programa, ¿sí?, se trata de resaltar su valioso aporte a la sociedad mexicana por parte de las maestras y maestros. Yo de verdad estoy muy agradecido con todos los profesores que me tocaron, que me educaron más bien, no me tocaron ninguno, pero también agradecido con, por ejemplo, Miss Irene, que fue la maestra de mi hija en algunos años, y que se volvió una gran, gran amiga, ¿sí? Miss Silvia, como lo decía, que incluso llegó a tener a nuestros hijos cuando nosotros fuimos sus alumnos, imagínense. O sea, a ese nivel, generaciones han pasado por él. Y su aporte a la sociedad es valiosísimo, ¿sí?, porque nos han ayudado a forjar personas de bien, personas comprometidas con el respeto, con el cuidado, con la integración social, con el desarrollo personal, con la sociedad misma. Por eso es muy, muy importante entender qué es lo que están haciendo. Araceli Schadner, gracias por estar, amiga. Besotes, besotes. Gracias, gracias por estar, en verdad. Por eso es muy importante comprender la labor que ellas hacen, que ellas y ellos hacen. Gracias, maestros, por toda su enseñanza, por todo su acompañamiento, por todas sus horas y dedicaciones. Gracias porque de repente sacrificaron incluso a sus familias por atender a los hijos de alguien más. Su aporte es valiosísimo, valiosísimo para nuestra sociedad. Se los agradecemos muchísimo. Entiéndanlo bien. México depende muchísimo de ustedes. Independientemente de cualquier tendencia política, sabemos que están comprometidos con brindarse cada día a la enseñanza y a la educación de nuestros hijos. Y es por eso que hoy en día les agradecemos y les hacemos este homenaje. ¿Tarde? Sí, claro, por supuesto, pero créanme que es de todo corazón. Desde Escuela para Padres agradecemos a cada una de las maestras y maestros que vean este programa, ¿sí?, y les hacemos la atenta invitación a todas aquellas personas que están viendo este programa, que lo compartan con sus maestros y con sus maestras, ¿sí?, de antaño y que hoy en día convive con sus hijos, porque queremos darle las gracias por su trabajo, por su dedicación y su compromiso. No a los maestros que andan ahí manifestándose y peleando cuestiones que nada tienen que ver, porque muchas veces es su propio interés el que andan buscando. No, le agradecemos a todos esos maestros que se comprometen con nuestros hijos.
y que día a día dan la batalla junto con nosotros para que tengamos mujeres y hombres de bien en este país, que nos hace falta mucho. De verdad que sí. Y bueno, muchas gracias de verdad por este programa. Perdón, ¿sí? Nos falló la tecnología. Hoy Miss Judith no pudo estar, pero sí estuvo el profesor sustituto Diablo. Así que espero que lo hayas disfrutado. De verdad, muchas gracias. El día de mañana estaré aquí en Un Café con el Diablo. Estaremos platicando de algunos otros temas. Les va a parecer muy interesante. Igual y vamos a hablar ya de el tema de la psicología, porque es importante la psicología, ¿sí? Atendernos y sanar esa parte, ¿va? Muchas gracias, se los agradecemos muchísimo. Les mando un fuerte abrazo en nombre de Miss Judith y en nombre de su servidor, el profesor sustituto Diablo. Así que tengan una excelente noche, un excelente inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo y por hoy la clase ha terminado. La tarea es simplemente darle las gracias a las maestras y los maestros que conocen por su excelente compromiso para con nosotros. Muchas gracias. Que tengan un excelente día, un excelente descanso y un excelente inicio de semana. Hasta luego. Saludos. Bye.